Investigadores e investigadoras especialistas en inteligencia, información y espionaje procedentes de distintos puntos de España decidieron hace un par de años aunar esfuerzos con la intención de sumar. Nace así RESINT, la Red Española de Estudios Históricos de Inteligencia, integrada por historiadores de primer nivel que llevan años revolviendo en archivos y cotejando datos para intentar colocar las piezas de este enorme y complejo puzzle. Uno de los investigadores principales de este grupo es el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago, Emilio Grandío, coeditor junto a Carlos Píriz del libro La España espiada, redes de inteligencia en la Segunda Guerra Mundial, editado hace unos meses por Cátedra y que es ya la primera gran publicación editada por los integrantes de RESINT. Emilio Grandío, ¿qué tal? Buenas, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Antes de nada, ¿cómo y por qué nace este grupo RESINT? Bueno, a ver, esto nace un poco por la inquietud que tenemos todos los historiadores, ¿no? La curiosidad, ¿no? Y la curiosidad, aparte de, bueno, trabajos sobre esta temática que llevamos adelante de una manera, digamos, muy localizada, ¿no? Y muy focalizada, tanto geográficamente como temáticamente, y en gran medida debido a los archivos, ¿no? Porque los archivos, evidentemente, esto hay que ir un gran puzzle, ¿no? Entonces hay piezas dispersas por muchos sitios. La verdad es que la idea fue juntarnos a partir de un grupo inicial, que ya nos conocíamos previamente, que trabajábamos sobre esta temática, y empezar a crear una especie de bola de nieve, llamando la atención de que esto, bueno, en la reunión, en la capacidad de realizar encuentros conjuntos, la verdad es que las similitudes, digamos, la capacidad de cotejar información nos daba resultados muy potentes, ¿no? Porque, claro, lo que salía de ahí no eran resultados locales, sino resultados con una mayor globalidad y con una mayor proyección, ¿no? Así empezó, puramente por la curiosidad de saber, la verdad, de saber sobre esta temática, y precisamente en una temática que, bueno, que es poca propicia, ¿no? Para que se apliquen, ¿no? Leyes de transparencia, ¿no? Claro, es curioso, ¿no? Cómo cruzando datos de fuentes y de archivos locales se pueden dar respuesta a preguntas globales, ¿no? Que nos permiten averiguar el cómo, el por qué. Algo tan evidente, pero supongo que tan complicado al mismo tiempo para un único investigador. Por eso es importante sumar, ¿no? Sí, a ver, yo por la experiencia previa y que todos tenemos, ¿no? Después de haber trabajado estas cosas, yo, bueno, en los primeros trabajos que comienzo a desarrollar sobre la inteligencia británica, la verdad es que es curioso porque casi me enseña más de lo que significa el régimen de Franco y la dictadura, trabajo sobre esos años, que al revés, ¿no? Las fuentes son mayoritariamente británicas, pero te da un enfoque distinto sobre cómo funcionaba el régimen de Franco, que no te le da a sus propios archivos, claro. Y al revés, ¿no? Muy posiblemente, si tuviéramos capacidad de llegar al análisis por parte de los servicios de la dictadura respecto de cómo funcionaba la inteligencia británica, la alemana o cualquier otra, pues posiblemente nos diera mayor definición de aquellos servicios, ¿no? Quiero decir, no hay que verlo únicamente desde la perspectiva del estudio concreto de un determinado servicio de información, sino que, conjugarlo, agruparlo, cotejarlo, debatirlo, al final nos damos cuenta de que todos aprenden de todos y por lo tanto es bastante más global de lo que parece esa información. Y se obtiene y con métodos bastante más generales, ¿no? Todos van aprendiendo de todos, ¿no? La información siempre ha sido una herramienta muy valiosa para los estados porque permite preparar estrategias ante posibles amenazas, pero al mismo tiempo también puede llegar a ser determinante para definir acciones y adoptar grandes decisiones políticas, ¿no? Así ha sido en el pasado y también en el presente. Sí, por supuesto. Hay que tener en cuenta una cuestión. Lo que trabajamos son informes, son trabajos previos, obtención de rumores, de noticias, etcétera, que después permiten elaborar determinados informes, que son los que tenemos, pero esos informes pueden después aplicarse o no. A veces es mucho más interesante por eso, observamos todo, ¿no? Tanto lo que se ejecuta como lo que no. Y eso realmente responde mucho más a la realidad, ¿no? De cómo funcionan las cosas, ¿no? No es, únicamente explicable por los hechos que se realizaron, sino también por aquellos que se dejaron de hacer, ¿no? Por determinadas circunstancias, ¿no? Porque eran alternativas reales en aquel momento, ¿no? Entonces, nos explica mucho más la realidad de aquel pasado, mucho más diversa, mucho más compleja,
eso que no únicamente lo que se ha realizado, digamos, ¿no? España ha sido un terreno abonado para las grandes potencias europeas, ¿no?, durante la Guerra Civil, que han convivido agentes de la Alemania nazi, informadores británicos, franceses, también norteamericanos. Una guerra de silencios que ha tenido un desarrollo espectacular durante la Segunda Guerra Mundial. Vosotros siempre decís que España ha sido como un laboratorio de pruebas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, primero dos cuestiones de esto, y de manera muy rápida, si es posible. La primera, estos servicios, el trabajo de estos servicios, no vamos, partimos con el trabajo que hemos realizado de manera conjunta, partimos de una hipótesis. La hipótesis es que no entiende o entiende muy poquito de fronteras, es decir, entiende muy poquito de servicios vinculados a determinado Estado. Los servicios de información, por su propia naturaleza, tienen que interrelacionarse. ¿Dónde va a conseguir la mejor información? Sino en el lado contrario, en el lado que busca esa información. Esa información es la más valiosa. Por lo tanto, todos los agentes, buena parte de los agentes, partimos de que es bastante, esa información es bastante más porosa de lo que podría pasar. Después, toda esa información puede ejecutarse o no, puede servir a un determinado estado o no, y ahí ya le damos el color, digamos, de cuál fue esa acción, ¿no? Pero sin embargo, la actividad propia de los servicios de información no entiende de eso, ¿no? Y un territorio como el de la España durante la Segunda Guerra Mundial y los años de la Guerra Civil, pero los años de la Guerra Civil, sí, también, y los años de la Segunda Guerra Mundial, es decir, esos 10 años, casi 10 años entre 1936 y 1945, se convierte en un territorio en el cual, en guerra, en conflicto, en el cual, bajo un régimen dictatorial o dividido, ¿no?, entre un régimen dictatorial y un régimen democrático, pero que permite la actividad de todos los servicios de información. La realidad es que los servicios de información, su actividad, sus métodos, vistos en el 36 y vistos en el 45, han avanzado extraordinariamente. Prácticamente no se reconocen a sí mismos. Ya desde el año 43, 44, desde luego eso ha cambiado, ¿no?, en sus métodos, etcétera. ¿Por qué? Porque todos aprenden de todos. Y precisamente por esa condición porosa, ¿no?, que tenemos que analizar independientemente de los estados, de las fronteras nacionales, para entendernos. Claro, eso en un territorio como el español, en el cual durante esos 10 años, en un mundo en conflicto, te permite llevar adelante todos esos procedimientos, evidentemente es un laboratorio, claro, es un laboratorio casi perfecto, ¿no? En La España espiada, ese libro colaborativo al que hacíamos mención hace un momento, tú te centras en el caso gallego, Tierra del Dictador, por cierto, un enclave que además tú cuentas que pudo ser invadido en el año 1943. Sí, es un trabajo, ya digo, de mucho tiempo, porque esto es relacionar un puzzle, ¿no? Piezas que te aparecen en unos archivos, que te aparecen en otros, etcétera, y que tienes que ir hilvanando, cotejando, y evidentemente de la primera hipótesis que tenía ya hace unos años, ahora es evidente que se ha aportado, se ha recopilado muchísima más información que permite contrastar de una manera absolutamente firme esa posibilidad de invasión, ¿no?, por Galicia y por Portugal, ¿no? Bien, todo eso, determinadas pruebas que aparecen en ese artículo, de que Galicia pudo ser Normandía, como pudieron ser otras zonas, no necesariamente de España, pero sí de otros lugares de Europa, ¿no? Pero Galicia, por determinadas circunstancias que están expresas en esa obra, en ese artículo en concreto, con archivos procedentes de fuentes muy distintas, de archivos muy distintos, y que poniendo el foco precisamente en esos meses, en esos días, y viendo cómo es la trayectoria en ese sentido, tanto por parte de la dictadura en su defensa, en su planificación de defensa, como de los aliados en su intención manifiesta de echar a Franco del poder, bien, me lleva a la conclusión, ya digo, basado en un trabajo de muchos años, de rellenar este puzzle, ¿no?, que es lo que trabajamos, un puzzle desde luego apasionante, muy interesante, que nos engancha a todos y que vamos descubriendo pequeñas cosas, ¿no?, y que, bueno, todas juntas al final dan conclusiones, ¿no? Tendremos ocasión en próximos capítulos para adentrarnos en esta realidad, pero ¿qué papel jugaba esa red San Miguel, ¿no?, que has podido analizar en esta investigación? Una red, por cierto, muy potente y con decenas de agentes a su servicio que operaban en el noroeste, ¿no?, de la península. Sí, a ver, tiene varias características, porque la documentación que hemos conseguido de la red San Miguel
conocida como Red San Miguel, es hasta la fecha creemos que la red con mayor intensidad, con mayor número de agentes, de cuadros, desplazada por toda la costa cantábrica española, hasta la gallega, incluso hasta el sur, y en la cual se preparaba, estaba planteada para servicios de información y dar datos de fábricas, de playas, de aeropuertos, de cuestiones políticas internas que se enviaban vía valija diplomática a Londres a partir de la Embajada Británica en Madrid. Pero sin embargo el cometido principal de esa red era dar un salto definitivo hacia un proyecto de invasión. Y eso es el paso el paso que se tenía que dar era sacar esa información de la comunicación a través de la valija diplomática de la Embajada Británica en Madrid, porque la Embajada Británica en Madrid estaba absolutamente llena de topos. Topos procedentes de los servicios españoles que en 2 ocasiones, cuando menos, tenemos constatado que asaltan la valija diplomática británica, la información en la propia embajada, ¿no? Durante esos años. Con lo cual, toda esa información era absolutamente conocida por todos. Vuelvo a insistir en el carácter poroso de esa información, en el carácter de que es una mercancía que hay que recoger, pero que después se utiliza para unas cosas o para otras, ¿no? Primero es información y después se ejecuta. Bien, esa red es la red con mayor número de agentes conocido en España en esos años, pero es que además tiene una serie de características también que la hacen muy singular. Por ejemplo, su objetivo final, que al final no fue conseguido, era una red en la cual existían numerosas mujeres y en el cual el elemento femenino era fundamental, con el objetivo final, que no fue conseguido, ya digo, de transmitir por radio directamente, saltándose la embajada, transmitir por radio directamente a Londres las posibilidades, preparaciones, informaciones para una posible invasión por esa zona. Y otra característica también añadida es que observamos también diferencias internas dentro de la red. Diferencias internas además dependiendo de los grupos que están vinculados a ella. Así como hay un grupo muy numeroso esparcido por toda la costa cantábrica, ya digo, mayoritariamente integrado por mujeres, y bien, también existe un grupo propio específico vinculado a sectores vinculados al nacionalismo vasco, con sede en Bilbao, y que comunican casi directamente, que parece casi como digamos, una zona autónoma, pero que ellos mismos se autorreconocen parte de esa red también, ¿no? De la red San Miguel. Sin embargo, funcionan de una manera autónoma. Eso no quiere decir que no vamos a aplicar, evidentemente, identidades, sino identidades grupales. Ese grupo, evidentemente, pertenece mayoritariamente a afines al nacionalismo vasco y, por lo tanto, funcionan de una manera grupal porque son conocidos internos, ¿no? Eso no quiere decir que no exista, no lo hemos llegado hasta la fecha, otro en Galicia, otro en Asturias, otro en León, que también tiene una ramificación muy intensa por esa zona. Quiero decir, hay varias circunstancias que la red San Miguel, ya digo, nos permite calificarla como muy singular, también por la manera en que cae, es decir, es una red, la verdad, apasionante. Al tener tanta documentación sobre ella, evidentemente podemos sacar un mayor número de conclusiones. Ya. Y curiosamente, buena parte de esa información estaba custodiada en los archivos de Ferrol, ¿no? La parte fundamental sí, y de hecho esa causa militar procedente de la caída de esa red de San Miguel, ¿no? Del propio San Miguel, en ese momento nos lleva a Javier Rodríguez y a mí, el profesor de la Universidad de León, y a mí a Londres a ver la otra parte, ¿no? Vemos la parte del archivo, la parte española, digamos, pero no quisimos ir a ver la parte británica. Bueno, esta pesquisa, esta investigación, que inicialmente se saldó, ya digo, con un fracaso porque no encontramos la parte británica, porque tampoco hay referencias ningunas en prensa, lógicamente el Estado de la dictadura no va a publicitar esto, ¿no? Pero, sin embargo, al cabo de los años, después de varios años de visitar los archivos nacionales, se encuentra la parte británica de esta red, la documentación correspondiente a la parte británica de esta red, que desde luego tiene, digamos, los datos para llegar a ella
son datos que no te llegan precisamente directamente a ella, ¿no? Sino que tienes que tener una vista de pájaro de todo lo que funciona para unir esas dos redes. Ya. Eso es de lo que trata el artículo. El artículo aporta precisamente también la información británica y que desde luego da una realidad muchísimo más potente de lo que era la red San Miguel, que provoca incluso la salida del mayor responsable de la inteligencia británica en España en aquel momento, Alan Hilgard, de España. Ya no sé si es más complicado acceder a esos archivos, desclasificarlos o decodificarlos, Emilio. Son las dos cosas. Para un historiador, ya sabes que sabéis que jugamos muchas veces como detectives, ¿no? Sí. Y esta labor detectivesca, y especialmente en esta temática, que por naturaleza es opaca y que hay que saber las claves para poder leer bien, sino con una lectura lineal, que es la que la mayoría, digamos, de las primeras investigaciones se hace, nos perdemos una gran parte de la realidad. La distribución y lo que queda de esas fuentes es determinante para poder llegar a ellas. Por lo tanto, esas fuentes no están hechas para que se conozcan, sino para todo lo contrario. No sé si eres muy aficionado al cine de espías, Emilio. Bueno, algo, sí, a la literatura, más bien, más que al cine. A la literatura. ¿Y se parecen algo los espías de verdad a los espías de los libros y de la gran pantalla? No, muy poco. Tendremos muy ocasión poco de comprobarlo aquí, sí, en Desclasificado. Sí. Emilio Grandio, muchísimas gracias y un abrazo. Muchas gracias a ti. Desclasificado.